Bienvenidos al segundo capítulo de Conversaciones Cómodas de la escena del metal de El Salvador. Como les prometí, vamos a seguir con este podcast y tenemos nuestro primer invitado el día de hoy en este capítulo, que para mí es un honor tenerlo aquí, pero quiero empezar con una reflexión, porque mucha gente en el primer capítulo recibí un comentario nomás, que fue como sarcasmo, el hecho de que si era chambrería o no. Esto no es chambrería, esto es dialogar y mejorar la escena. Pero quiero empezar con esta breve reflexión. Aceptar un error no te hace débil, te hace maduro. Uno de los mayores problemas que veo en nuestra sociedad es que muchas personas prefieren defender una mala decisión antes que decir, sí, me equivoqué. El orgullo termina pesando más que la verdad. Todos nos equivocamos. La diferencia está en quién tiene la humildad de reconocerlo, aprender y seguir adelante. Bueno, continuando con esto, en el primer capítulo les comenté cómo fue el habernos inscrito, que la verdad no fuimos nosotros los que nos inscribimos, sino que fue Meme de Bercel quien nos inscribió, y bueno, fue una experiencia súper interesante. Para serles sinceros, la final de El Salvador no ensayamos, creo que teníamos una semana de no ensayar, simplemente fue la actitud, fue el género, que era muy fresco para ese momento. Mucha gente no lo digería en ese momento, quizás el género, pero eso fue lo que realmente marcó esa final de El Salvador. Bueno, eventualmente pasa lo de estos ensayos que comenté, que tuvimos gracias a Sin Sonido, hasta llegar a la final centroamericana. Y en la final centroamericana hay videos que ya vamos a usar por aquí también, para que vean cómo fue gracias a nuestro sonidista que tuvimos en el viaje también, a Pablito, que le mando un gran saludo, hace poco hablé con él. Él reventó los strokes, para los que sepan lo que es las luces strokes, las luces, él se metió en la consola sin permiso y la reventó, y la introducción fue tan brutal que creo que eso fue lo que marcó mucho la presentación como introducción de Virginia Clemen en esa final. Íbamos con grandes bandas, íbamos con Cabeza de Martillo de Panamá, íbamos con Side of Emptiness, que es una bandota de Costa Rica, íbamos con Virus Bélico de Guatemala, íbamos con también la gente de Honduras, de Vendetta, y creo que éramos los únicos. Nicaragua creo que no pudo ir por cuestiones de transporte, pero eran rivales dignos para ese momento. Y bueno, llegó la final, nadie se lo esperaba, todo el mundo creo que esperaba que Side of Emptiness ganara. Recuerdo que en el momento el baterista, que en ese momento estaba muy enojado, recuerdo que le daba patadas a la pared detrás del escenario de ahí fue la final. Y bueno, sí, fue un gran impacto, la verdad, el hecho de haber ganado y ser los primeros. Para mí esto es uno de mis más grandes tesoros. Es lo único que tengo de Wacken y ya se lo voy a explicar por qué. Pero para esto quiero introducir a nada menos y a nada más que al encargado de Centroamérica. Y quién mejor que introducirlo que vos mismo, así que démosle. Mucho gusto, muchas gracias, Jorge, mucha Garga. Pues un gusto estar acá, ¿verdad? En este espacio nuevo que abrís. Me parece muy interesante, muy visual la dinámica, ¿verdad? Está bastante bien, ¿verdad? Ojalá mucha suerte y que haga muchos episodios. Gracias. Y que llegue mucho toda la información que se necesita evidenciar. Claro. No sé si querés, no sé, me presento un poco. Sí. Me gustaría que la gente conozca tu trayectoria, porque no sos cualquier persona, la verdad. O sea, tenés un bagaje muy extenso, una experiencia en la cual los centroamericanos deberíamos de apreciar mucho, porque se aprende mucho con vos. O sea, te lo acabo de comentar aquí afuera de cámara, que para mí fue demasiado al principio con los correos que nos mandabas, pero sí, preséntate y explica un poco tu carrera. Bueno, yo lo veo un poco más sencillo el tema, ¿verdad? Yo soy pues un humano común y corriente, ¿verdad? Nacido en Costa Rica en el 71, ¿verdad? Ya tal vez lo que tengo son más años que ustedes en esto, ¿verdad? Y casi tal vez una época un poco más apogeo, ¿verdad? Entonces tal vez ahí estima más, digamos, un poco la distancia
digamos, de la experiencia que uno tuvo y todo el asunto, pero desde joven siempre muy fan de todo lo que es el rock y el metal, etcétera, ¿verdad? Allá en los 70s, 80s, y en el 89 fue que más o menos después de asistir a conciertos en la escena de Costa Rica, se me ocurre hacer, pues primero tuve un intento de banda, y después de ver todo lo que las bandas, que ya vos sabés, todo lo que pasa entre las bandas, ¿verdad? Entonces, decidí mejor producir conciertos, no sé si fue buena la idea, ¿verdad? Pero, creé en el 89 un evento que yo quería hacer todos los años. No sé, era una idea que en aquel entonces, con todo el trading tenía, digamos, ¿verdad? Toda la música que venía luego para Estados Unidos y otras partes. Y le pusimos un nombre, por ponerle algo, lo pusimos en español, le pusimos Cráneo Metal. Varios amigos eran los que me ayudaban en esto, ¿verdad? Y bueno, y ahora el año entrante son 35 años, wow. El evento, digamos, más escandaloso que hubo, pero ya 35 cumplimos hace 2, 3 años, ya casi 40 años. Del 89 a, pues, al 26 estamos a... Una gran labor. Lo que fue Cráneo Metal al inicio, ¿verdad? Y pues en aquel entonces lo que hacíamos era, digamos, pues un evento de bandas nacionales que se quería repetir todos los años hasta que se llegó al 92. En el 92 fue donde se hizo el evento 4, que es tal vez el más conocido por la mayoría de la gente. Se venía pues haciendo bastante bien, se hacía con preventa, esto y lo otro, muchas cosas que en aquel entonces no se daban. Fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta el punto de que ya en el 91 ya había llegado la policía, habían llegado ya varios cientos de personas, todo el asunto, en unas bodegas los hacíamos porque era otra escena, otra cosa, ¿no? Y ya en el del 92, pues fue lo mismo, tal vez un poco más grande que el 91, pero curiosamente pues hubo políticos involucrados en eso y que andaban buscando pues simular, ¿verdad? Y ganar votos, ¿verdad? Y pues hicieron un escándalo de aquello, llegaron con unos antimotines del tema y todo el asunto, y pues el concierto de la Fosforera, ¿verdad? Que se llama, sí. ¿verdad? Mucha gente dice que creó un antes y un después de la escena de Costa Rica, ¿verdad? Lo he escuchado mucho. Eso fue, digamos, ¿verdad? Lo he escuchado mucho, la Fosforera, el tema de la Fosforera. Ese fue el tema, digamos, ese evento sí se hizo muy grande, ¿verdad? Y pues hubo todo un tema por redes, por internet, internet existía, por medios escritos, radio, todo eso, y la persecución de todos los camisetas negras, los satánicos y todo el tema, ¿verdad? Bueno, todo, sí. Toda una payasada en aquel entonces, ¿verdad? Yo, dentro de la música, nunca me dediqué 100% a la música, ni lo hago ahora. Siempre, pues, tuve mis estudios académicos y todo el tema. Y soy administrador de empresas, soy geógrafo. Y en el 94 me vine a vivir a Alemania. Y en Alemania, pues ya tengo, digamos, primer contacto ya con eventos grandes, ¿verdad? Y entonces, pues, más que como fan, voy a ver, digamos, festivales, de todo, ¿verdad? Y entonces ya le nace aquella espinita, ¿verdad? Que uno dice, bueno, lo que estaba haciendo allá se podía hacer hasta más bonito, ¿no? Y pues ya cuando me devolví, pues vuelvo con aquella idea, vuelvo a contactar a un amigo mío, que me ayudó en los eventos aquellos, Adrián, Usama, que él es el dueño de Insomnio, que es una cadena de sí. Me ha ayudado mucho en esos eventos, ¿verdad? Y bueno, hemos hecho varias cosas juntos, ¿verdad? Y pues nos ocurre hacer un ciclo de festival de eventos, pero mezclar, digamos, que todo lo que era el metal con el ska, cosas que pasaban aquí en Europa, que yo vi acá, digo yo, ¿por qué puede tocar Maiden con Slayer y, te digo, no sé, bandas de Black y todo el asunto, junto con Maná y con Molotov, ¿verdad? Entonces, digo yo, interesante eso, ¿verdad? Y lo tratamos de hacer allá y pues funcionó bastante bien. Se llamaron Festival Underground, se hicieron primero 4, había como un promedio de 1,000 personas por cada evento. Y hicimos una segunda, eso fue ya en el 98. Y ya después en la segunda fase se hizo otra vez el Festival Underground y en el centro nos dimos a la tarea de hacer el Cráneo Metal 5, que era, digamos, el que seguía desde la Fosforera, ¿verdad? Sí. Con el miedo porque ya el nombre, digamos, sí, pues ya, inclusive muchos otros eventos se les llamó Cráneo Metal, aunque no era, que la gente
gente dice, bueno, el evento de Punta Arenas, y por Punta Arenas nunca se hizo uno, pero ya era como quien dice un evento que se hacía grande y se hacía un escándalo, le llamaban Fermental, pero bueno, el asunto es que hicimos ese, también llegó un montón de gente, estuvo muy bien, todo el asunto de todo, y después en los 2000 se entra el tema, digamos, de yo sigo trabajando y todo el tema, y seguimos apoyando más que todo, digamos, como la escena centroamericana, ya no tanto costarricense, sino ya un poco más, salir un poco más de aquello, ¿verdad? Y ahí viene, digamos, eventos internacionales, etcétera, ¿verdad? Y una compañera que nos ayudaba, cuando hicimos, por ejemplo, a Sodom, a Agnostic Front, a varias bandas, ¿verdad? Una compañera del grupo que se llama Olga. Saludos a Olga. Vos la conociste, yo creo. Sí, la conozco. Fue, digamos, la que nos hizo el contacto cuando yo me venía ya por segunda vez a vivir, que ya he venido varias veces acá, mi esposa es de acá, ella vivía allá conmigo en Costa Rica, pero bueno, ya nació nuestro primer hijo y entonces decidimos venirnos para acá y ahí es donde viene pues el tema de ¿cómo se llama? Del contacto con Bakken. El contacto con Bakken y pues yo conocía pues muy poco de ese tema, ¿verdad? Y ella pues la empezó el contacto. Yo pues les escribí, ellos al principio querían que yo hiciera, digamos, solamente Costa Rica. Parece que tenían solamente, creo que a México, acá de la región nada más. Sí. Y entonces, y creo que estaba Brasil. Sí, Brasil entonces, y México, correcto. Sí, y querían que ingresara, digamos, Costa Rica, ¿verdad? Yo les dije, bueno, a mí me interesaría más que todo, pero no. Primero quería meterme con México. Digo, no, Costa Rica con México no son cosas muy distintas. El desconocimiento de ellos tal vez de la escena, ¿verdad? La distancia y todo el tema, ¿verdad? Entonces digo, no, lo que yo quisiera hacer y conociendo a mi gente, que sé que pasa lo que pasó con ustedes y con muchas otras bandas, que gana una de El Salvador y entonces se enojan en El Salvador, gana una de Costa Rica y se enojan los de Costa Rica. Y yo sabía, uno conoce a su gente, ¿verdad? Lo que iba a pasar. Entonces la propuesta mía y también para ayudar y hacerlo un poco más amplio, la idea fue hacer, digamos, Centroamérica. Esa fue la propuesta. Y pues sirvió y ya he traído, ahora estamos en el proceso ya con Guidora, que viene esta semana que viene ya hablando con Juan y todo el tema, que me recuerda montones la época de mi niña Claire, ¿verdad? Porque muy jóvenes, muy chamacos y todo el asunto, y hace poco tenía que hacer unas cosas con él y era una cosa tal vez que hubiera durado tal vez una hora, una cosa así, duramos como 4 horas, pero bueno, el tema es que ahora ya con herramientas un poco más avanzadas, todo el tema, el asunto, ¿verdad? Y ya uno también con más experiencia. En aquel entonces también fue la primera experiencia mía. Correcto. Y entonces, ya no, ya ¿cómo se llama? Son 4 de El Salvador, 2 de Costa Rica, 2 de Panamá, una de Belice, muy buena, que fue el mejor lugar que hemos recibido ahora. Sí. Y la de Guatemala, Diópogos, que obtuvo el número 9, una de Honduras. Creo que todos los países han venido, solo Nicaragua no ha venido. Correcto, es correcto. Pues uno de lo que vos haces, más que todo de manejar bandas, yo pues hice eventos, pero el manejo de bandas hice en algunas. Por ejemplo, cuando ustedes ganaron, recuerdo que yo andaba efectivamente en tour con Nemic, que es una banda de Future Metal de Dinamarca. Buenísima. Y cuando yo estaba en España fue cuando me dijeron que ustedes habían ganado y todo el asunto, ¿verdad? Un trabajo bastante matador el andar, digamos, ganando bandas. Había producido bandas, inclusive Raíces Torcidas, la llevé a Costa Rica, como una de las primeras bandas, digamos, de fuera que traímos a Costa Rica. Después ya bandas internacionales que uno compra y es otro tema, ¿verdad? Pero ya el llevar una banda como llevé a Nemic, eso, digamos, lo he hecho, ¿verdad? Pero también como cosa de tiempo extra, de tiempo libre, ¿verdad? Pero una experiencia interesante, pero ahí la dejé. Y igualmente, digamos, la producción de conciertos y todo esto. Aún sigo activo desde acá, mucho en la escena de Centroamérica, ¿verdad? Con la Metal Batalla, por supuesto. Y pues con eventos, inclusive en Costa Rica, ahora vienen los 35 años de la Fosforera y cosas así, pero también ya, digamos, a la distancia y sabiendo que esto es simplemente un hobby, siempre lo fue y siempre lo será. Ok. Nada más. Más o menos eso es lo que he hecho. Bueno, yo diría que es bastante, a pesar de lo que tú mencionas, una gran experiencia, la verdad, y creo que es muy valioso tu aporte a la escena no solo de Costa Rica, sino que de Centroamérica.
Entrando ya en el tema de Virginia Clem, te comentaba de que yo como manager, soy el primer manager de El Salvador y de Centroamérica que asiste, empecé a recibir tus correos y sentí la presión de los boletos, ya los necesitamos porque ya necesitamos, y eso fue como para nosotros muy impactante porque nunca habíamos lidiado con algo profesional en la escena de El Salvador. Creo que no había algo parecido. Mi opinión sobre la Metal Batalla es que es súper importante. La verdad que Wacken haya abierto ese espacio es muy interesante porque te enseña a ver la realidad de cómo funciona la industria musical. Te das cuenta que quizás no en nuestros países natales, pero te das cuenta que en Europa sí, uno puede trabajar de eso, uno puede crecer más que todo en el arte o en la música y en el género del metal. Pero como te comentaba, yo sentí la presión de los correos y yo cedí el puesto a Chamba, el vocalista en ese momento, porque sí era como que mucha presión para mí, me sobreestimulaba mucho eso. Entonces sí, quizás que fueron uno de mis primeros errores, cometí muchos, la verdad, como manager, pero uno, como mencioné al principio, de eso se aprende y de eso no madura. Nosotros logramos, a pesar de todo, conseguir el dinero, préstamos de familias. Yo, en mi caso fue mi abuela, que en paz descanse, $3,000 para poder llegar. Se la quedé debiendo, pero si no, no voy. Igual Chambas pidió una tilla, creo que Renato nos donó uno, saludos a Renato, que fue nuestro asesor para conocer, que es el más longevo que ha ido al Wacken continuamente. Para que reconocer a Renato, solo busque el video de Morbid Angel con la bandera de El Salvador. There's a flag from the country of my drummer. Él es Renato. Entonces, pues nos asesora, nos dice todos los trenes, los buses, cómo funcionan en Alemania, cómo llegar allá. Eventualmente yo consigo un contacto, que yo trabajaba en un call center y sin querer queriendo, una conocida se fue a vivir a Hamburgo. Y cuando yo publiqué que íbamos para Hamburgo, ella me dijo, no hay problema, se pueden quedar en mi casa. Yo me estoy mudando, de hecho, pero las últimas 3 semanas que voy a estar aquí son justamente las semanas que yo voy a estar acá, y después de eso yo me voy. Perfecto, no nos cobró nada. Eso sí, tuvimos que dormir todos en un cuarto, obviamente. Que son aprendizajes que uno tiene que vivir si uno quiere estar dentro de la escena de música y de metal, que es sacrificarse. Entonces nosotros nos vamos para Hamburgo. Bueno, tuvimos una experiencia un poco difícil ya subiéndonos al avión, porque casi la mayoría, creo que solo mi persona y alguien más, creo que fuéramos, o no sé si alguien más, o 3 o 2, fuimos los únicos que no consumimos alcohol. Y eso nos produjo un leve problema en el vuelo de Panamá. Era El Salvador, Panamá, Ámsterdam. En Ámsterdam, viajando para allá, uno de los miembros que lo tenía en la fila de en medio, simplemente solo me dice: Garga, quiero vomitar, y vomita. Y yo me quedo, bueno, experiencia, ¿verdad? Súper apenado. De entrada, eso fue como que lo primero que viví. Y había una holandesa, me acuerdo, que estaba a la par de él, y súper buena onda con la situación, ¿verdad? Tenía mucho empatía al respecto de que él había vomitado realmente y que toda la TKLM encima. Pero bueno, son experiencias. Eventualmente también otro tenía sed, iba a tomar agua al baño, porque los aviones estaban en unos vasitos súper pequeños de agua y ya él se había excedido. Tanto así, y ese fue el viaje. O sea, porque en Panamá, como está la tienda libre para comprar y todo eso, pues se excedieron. Y yo entiendo, son errores que uno comete, es la emoción de decir, puya, vamos para Wacken, lo logramos, somos la primera banda. Y totalmente entendible, yo no culpo a nadie de esos errores en ese sentido. Al final de cuentas, cada quien va a reaccionar a su manera, pero eso fue como que de entrada. Llegamos a Hamburgo, llegamos al apartamento, creo que estamos una semana antes, nos llevó a turistear por todos lados. Bonita ciudad, la verdad, excelente, no tengo nada de malo respecto a Hamburgo, realmente es impecable, la verdad, y yo creo que ahora está mucho mejor.
de hecho. Y de ahí, bueno, llega el día, nos dan las indicaciones, nos dan las indicaciones, tenemos que ir al hotel, no me acuerdo cuál hotel era, pero ahí estaba nuestra van, y jalar las maletas, agarramos como 2 trenes, me acuerdo, para llegar al hotel, que queda en la parte del aeropuerto, si más recuerdo. Veníamos a toda la gente que venía para Wacken, o sea, nos subimos a la van y las colas extensas de carros con los vidrios WOA. Y nosotros como que, wow, esto sí es verdad, o sea, no pensábamos que era tan grande Wacken. Increíble, la verdad. Y bueno, llegamos, entramos en la parte de artistas, recuerdo, y vimos, creo que nos llevaste a recibir esto y nos presentaste al encargado y vimos los sobres. Me acuerdo haber visto el sobre de Ozzy Osbourne, que fue el que más me llamó la atención, y yo decía, estamos en el mismo festival con Ozzy Osbourne, no lo puedo creer. Y de ahí, bueno, nos indicas de que tenemos que ir pasar por el pueblo de Wacken, nos explicas de todo, vea que todo es una cultura total, o sea, ahí hasta señores de la tercera edad, todos a la fiebre de Wacken. Es increíble ver abuelitos con camisetas de Wacken, los niños que se prestan con los carritos para jalar frutas y cosas. Es otro mundo para mí, totalmente. Los bomberos de Wacken son súper famosísimos por la banda que ellos mismos tienen. Detalles que uno solo los conoce si vas a ese tipo de festivales. Entonces, estando ahí, creo que entramos un día martes, si más recuerdo. La grama o el pasto aún estaba verdecito. Y con esto puedes entrar a cualquier parte, ¿verdad? VIP. Tengo varias fotos de eso y entramos, estuvimos enfrente de los escenarios y era, wow, los 2 escenarios principales y el logo de Wacken en medio. Increíble, o sea, un recuerdo para siempre. Eventualmente pasa esto, y ya nos ponemos nuestra tienda de campaña y todo, empezamos a ver a los competidores que estaban ahí. Me acuerdo que estaban los de Grecia, Hammerton, que fueron los ganadores de Israel, que ganaron con los martillitos, me acuerdo, que inflables, que eso fue un gran detalle, una logística de parte de ellos muy interesante, para ganar también, aparte de que ellos también tocan muy bien y una presencia escénica excelente. Y a todo esto, yo recuerdo que, el primer día era como solo reconocer. Empezamos a caminar, me acuerdo. Nos fuimos a caminar porque va por secciones el área de camping, A, B, C, D, hasta la Z. Creo que llegamos a la O o la P y dijimos, no, regresémonos, ya es demasiado, y nos regresamos. Estábamos súper cansados, pero era interesante ver tanta gente que le interesa el metal, que vive la sensación, la vibra, las emociones del metal. Eso creo que fue lo que más nos marcó. Y regresamos. Para no ser tan largo esa parte, creo que el día siguiente empezaba ya Metal Batalla, cuando empiezan las bandas. No sé qué antes de eso, no sé qué tienes tú de opinar cuando nos conociste a nosotros con primera presentación. Pues sí, muy interesante. Aquí voy apuntando cosas básicamente. Pues sí, para mí era también la primera oportunidad, ¿no? Ya yo había ido en el 2010, precisamente con Douglas y con Renato, que sí, en aquel entonces tenía... Sata. Tenía más festivales de haber ido al Wacken que yo, pero ahora ya no, ya le gané. pero bueno, ya vivo por acá, ¿verdad? Entonces eso me queda en realidad a 4 horas de acá. Me voy en tren. De hecho, el año pasado, que estaba tan malo el tiempo, simplemente cogí un tren el sábado y me vine de vuelta, ¿verdad? En cosa de 2 horas y media está uno acá. Bueno, por donde yo vivo. Pero Renato fue compañero mío, inclusive en el colegio y todo, cuando él vivió en Costa Rica. Y de ahí donde yo lo conozco. Ah, ok. Y cuando empezamos con todo esto, entonces, como él iba para allá y todo el asunto, ¿verdad? Entonces me contacto nuevamente con él. Y junto con Douglas fue donde llegamos, digamos, más que todo con él y con Sasha, a cerrar, digamos, el trato de Centroamérica, ¿verdad? Y a conocer, pues, un poco el festival y todo el asunto. Ahí empieza, digamos, también el tema de esta otra cosa que hago, que se llama Eurometal Tours,
que es pues llevar a la gente a pasear, digamos, pues la idea básicamente mía. Ahora hay mucha gente que lo hace, en aquel entonces eran muy pocos los que ofrecíamos lo que yo ofrezco, porque básicamente lo que la gente hace es ofrecer, digamos, la entrada y el bus. Yo no, yo lo que quería era más que todo que la gente, sobre todo, digamos, a Douglas y a todo el mundo, como que pasearan un poco, ¿verdad? Que fueran, no sé, qué te digo, a Ámsterdam, a Bruselas, una cosa así, porque puede ser que sea la última vez que van, ¿verdad? De hecho, efectivamente, en aquel entonces venían varios amigos que después nunca más volvieron. Y durante todos los años lo he seguido haciendo, y también en eso yo me explico mucho también las cosas que le pasan a las bandas, porque lo ven como una cosa de una vez, y muy probablemente sea la cosa de una vez, y ahora, si aquello fuera el 2010, ahora ya estamos en el 2026, 200, o sea, 16 años después, ya uno puede decir, pues sí, mucha gente no volvió o no pudo volver, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, mucha gente lo viven, digamos, como una experiencia. Tengo que vivir todo porque es ahora o nunca. Entonces ahí me explico mucho, digamos, lo del tema del vuelo, ¿verdad? Se montan en el avión bien ebrios y todo el asunto y de todo, y se vomitan y de todo. Básicamente es parte de esa emoción, de esa euforia. Correcto, ¿verdad? Así de una experiencia de algo que tal vez no se vaya a repetir, ¿verdad? Y máxime, no solo como fans, sino en este caso como banda, ¿verdad? Que van a competir, que van por primera vez como banda de Centroamérica a competir en una competencia internacional. Ya desde ese momento son mínimo, digamos, la banda número 30 del mundo, digamos, en este mundial de bandas emergentes, porque en realidad son bandas emergentes. Correcto. Y entonces eso es un poco el tema, ¿verdad? Porque también ahí, digamos, vengo, digamos, a ese punto, digamos, de las bandas emergentes. Cuando yo empecé los contactos, digamos, con ustedes en los correos y todo el asunto, eso sí es algo, digamos, que yo también venía empezando un poco el tema de que la gente, digamos, de que los productores locales de cada país me ayudaran a mover eso, aunque yo conozco, digamos, gente de los 7 países, excepción de Belice, que no conocía a nadie, pero sí conocía ya a varios, a Joe, a Eric de Cabeza Martillo, etcétera, ¿verdad? Sí. A toda esta gente, digamos, que iban a competir, y que me ayudaran de una vez a producir, digamos, a continuar, que no fuera una cosa solo del 2011, sino que continuara después, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene el tema, digamos, ya cuando hablo con ustedes, son bandas que no conozco, digamos, a Virginia Clem, yo creo que de las 6 que compitieron esa vez, creo que conocía a 4 o 5 bandas, y a la única que no conocía era ustedes. Y digo yo, bueno, quién sabe, queda una sexta parte de que ganen, y ganan, y digo yo, ahora cómo hago, porque no los conozco. Y entonces ahí es donde empieza el contacto, ¿verdad? Y entonces se trata de que sea un contacto directo con una sola persona. Digamos, en este caso, digamos, Juan, ahora el de Guidora, cuando hablé, digamos, con Tao, el de Cross Crown, y etcétera. Así, con cada uno, ¿verdad? Siempre tratar de hacerlo de una sola persona, ¿verdad? El contacto, y en el caso de ustedes, cuando me salieron de primera entrada con manager y todo el asunto, digo yo, ok, son bandas emergentes, suave, acomodémonos un poco, esto, el otro, y cómo está el asunto, todo lo que necesitan aquí y allá, y tratar de orientarlos un poco, que es la tarea, pues, de nosotros como promotores. Y ahí, pues, me disculpo, digamos, si en aquel momento tal vez uno fue un poco tajante, pero hay que hacerlo así, porque si no, está bien. No puede hacerlo, digamos, muy cordial, porque si lo hago muy cordial, pues entonces se pierde, digamos, el norte de lo que hay que hacer. Exacto. Ya cuando estamos en el backing y ya uno se conoce, ya después vos y yo seguimos otros caminos, ¿verdad? Inclusive sí, ya seguiste con la batalla después y todo el tema, entonces ya es otra cosa y se tiene la confianza de los años y todo el tema. Pero en ese primer momento, es un momento crítico, se tienen solamente días, tal vez un mes o una cosa así para un poco tiempo, entonces hay que ver quiénes son, cuántos vienen, qué es lo que van a hacer. También hasta cierto punto tratar de quitarle todo aquel sueño, ¿verdad? Porque okay, sin quitarle mucho la energía del sueño, pero ponerlos un poco en la tierra de que vengan también a lo que viene, porque ¿qué te digo? O sea, es una cosa carísima, sí, es una cosa muy cara, es una inversión muy alta, uh-huh, y ¿cómo se llama? Y tiene un montón de responsabilidades y un montón de cosas, y cuando llegan al festival, el backend, como todo festival, tocan 130, 140 bandas, ellos van, ok, a tal hora aquí, a tal hora allá, esto y el otro, y entonces tienen que acostumbrarse a eso cuadrado,
porque o sea, no van a tocar ahí en San José, Costa Rica, o en Tegucigalpa, o en El Salvador. No, ahí llega a tal hora, hace esto, el otro, y pum, pa, afuera y se acabó, ¿no? Entonces, a eso hay que tratar de orientarlos, a que vayan, digamos, con eso cuadrado a lo que van. Se ha tratado de emular lo más posible que la final, por lo menos centroamericana, yo trato de meterme, digamos, lo más que se puede en la final centroamericana, inclusive a nivel de jueces y todo, para tratar de emular un poco la situación a la que vienen acá, ¿verdad? A veces se logra, a veces no, inclusive a nivel de jueces y todo el asunto, mucha gente pues no entiende toda la dinámica que va atrás de eso, ¿verdad? Pero el backend tiene sus parámetros y sus cosas, ¿verdad? Hay cosas que las hacen más bien muy flexibles, hay cosas que son muy cerradas, ¿verdad? Y todo eso yo trato, no en la final de cada país, porque ahí pues cada uno lo haga como lo haga, ahí el objetivo principal es que se haga en cada país y que se saque un ganador de cada país, pero la final centroamericana sí tratar de ser ya un poco más cuadrado, porque a lo que vienen aquí es muchísimo más cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es lo que se trata de hacer, son bandas emergentes y pues eso es más o menos a lo que se va. Otro par de cosillas que apunté por acá, vamos a ver, bueno, sí, que son fans, digamos, por primera vez. En eso de por primera vez, digamos, vos contás ahí que una vomitada en el avión y todo el asunto. Yo he tenido de todo, hasta gente que le han robado el dinero. Les digo, por ejemplo, me acuerdo de una muchacha que le digo, bueno, ahora vamos al centro de Amsterdam, vayan con lo básico, esto del otro, 200 metros, llegamos a la estación de un metro y es que me robaron la billetera y no sé qué traía, la tarjeta de crédito. Les dije que todo eso lo dejaran. Bueno, o sea, son experiencias. Montones de experiencias que son, digamos, bastante complejas. El último puntico que tenía acá, bueno, lo que contás, digamos, de todo lo que es el backend, digamos, el pueblo y pues todo el tema de los viejitos y todo el asunto. Primero que todo, muchos de esos viejitos ya se murieron, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Segundo, digamos, la hora ya el backend, digamos, cambió, digamos, de administración un poco, ¿verdad? Ya, digamos, el 49% le pertenece a los dueños y el otro porcentaje lo vendieron a una empresa norteamericana. Y entonces eso, digamos, que ahora, digamos, el concepto es un poco distinto, ¿verdad? Es un poco distinto. Los buses entran por otro lado, este año parece que los van a cambiar de nuevo al otro lado, pero digamos el concepto en sí, digamos, de backend sigue siendo el mismo, pero el trasfondo es un poco distinto, ¿verdad? Digamos, si usted viene, digamos, a backend este año, se va a encontrar con un backend muy distinto al de inclusive después de la pandemia, y el después de la pandemia a nivel, digamos, de los 2014, 2015 era otro backend básicamente, y el que ustedes vinieron en el 2010, de hecho, por ejemplo, la tarima donde ustedes tocaron, el WET, 2011. Esa tarima, en 2011, esa tarima no existe. Sí, ya no. Creo que fue el último año que sí. hicieron, ¿verdad? Ahora después lo hacen en el Circus. Después pusieron un Circus y después ya quitaron el Circus y dejaron las tarimas al aire libre, ¿verdad? Correcto. Han hecho muchos cambios, muchas cosas, y gente que fue, o como ustedes, digamos, que vinieron en el 2011 y vinieran, digamos, ahora en el 26, se van a encontrar con otro festival. Se puede decir que es otro festival. ¿Cómo fue tu impresión con estos primeros días antes de que tocáramos de Virginia Clem? Para mí, cuando ustedes llegaron por acá, era la primera vez, yo creo que yo estaba tan emocionado como ustedes, porque sinceramente era para mí, que te digo, para nosotros los promotores, pues es nuestra banda. Exacto. Es nuestra banda y yo pues me pongo la bandera, digamos, de El Salvador y la de Centroamérica y vámonos y nos vamos juntos de cabeza hasta donde lleguemos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando, como vos lo decías al principio en la introducción, cuando se hizo la final, porque en realidad yo no me acuerdo si era la banda que mencionaste o era Delirium lo que estaba compitiendo con Honduras. Vendetta. Estoy casi seguro. Vendetta era, bueno, pero esa vez, con solo Cyber Emptiness y Cabeza de Martillo, casi que eran, digamos, los dos, digamos, a vencer ahí, ¿verdad? Correcto. Me acuerdo que cuando dijeron ustedes, yo le tuve que decir a Olga, me pasó un video, y yo me acuerdo que cuando los vi así en la tarima y estaban así como cangrejos, los tres cabrones, y empezaron a pegar brincos en todo el mundo, a hacer aquello, y digo, qué bien. De hecho, el video se los enseñé a la gente de Nemic y todo el asunto, ¿verdad? Y digo yo, estos son los que acaban de ganar y todo el asunto, y les pareció, les gustó mucho y todo el asunto, ¿verdad? Mirkea me dice, pucha, qué buena está esta gente, a ver, me vaya bien, ¿verdad?
Pero entonces ahí vimos el video, todo el asunto, y era algo bastante interesante. Estábamos en Barcelona en ese momento, creo, y sí fue para mí mucha energía, mucha fuerza, y para actitud. mí estuvo mucho. O sea, por eso yo desde ese momento y a todas las bandas, siempre que llegan a la final, trato de hacer una llamada, hablo con las bandas y les digo, vean, ustedes tienen que dar en ese show, tiene que ser el show de su vida, ese y el que vienen a hacer acá, porque ustedes pueden ser la mejor banda de Centroamérica, como en ese momento pasó con la costarricense y con la panameña, que si ese día tienen un mal día y los jueces lo ven, se quedan, así de sencillo. O puede ser una banda también, a Virginia lo he puesto mucho de ejemplo, una banda incipiente que viene de nada, prácticamente, desconocida, y llega y tienen un buen día y un buen show y se llevan entre las patas a todo el mundo. Eso fue increíble, para mí fue increíble. Después cuando yo me acuerdo cuando ustedes andaban ahí por acá, por Hamburgo, y recuerdo que esos videos que me los pasaron ahí, porque yo los posteo en redes y todo eso, porque andaban como en un playground, ahí jugando y chamba dando vueltas en las cosas, y después sacaron un video de eso. Sí. Digo yo, qué bien hecho eso, qué bien hecho, qué bien energía, qué fuerte, va bien, o sea, iban muy bien. Curiosamente, cuando tocaron, no fue como lo que hicieron en Costa Rica, y entonces ahí sí me llamó mucho la atención, porque digo yo, ¿qué pasó? Porque el show que dieron en el backing no fue malo, pero no fue como el de Costa Rica. Uh-huh. Que eso te lo pongo inclusive a muchas bandas de ejemplo. Les digo, vea, esta gente llegan allá a Costa Rica sin nada que perder, porque eran unos carajillos, y se tiran, se llevan entre las patas a los grandes de la región, llegan acá, y no sé si fue tal vez el miedo al lugar, el ver ya, digamos, que ya llegaron donde querían llegar. No sé si es el miedo, digamos, el pánico escénico, qué será, ¿verdad? Pero no fue el brillo aquel que... Yo siento que lo que pasó mucho ahí también fue de que donde me quedé fue que vimos las primeras bandas haciendo soundcheck y vimos el nivel europeo y nos quedamos abrumados. Fue como, wow, así tocan y así vamos a competir. Quizás eso nos bajó un poquito la moral y quizás la energía, aparte que también la fiesta de Wacken, en el caso más que todo del vocalista, sí se perdió mucho. Él no estaba sobrio técnicamente en ese momento, no estaba muy bien. Los restantes sí estábamos, podríamos decir que un poco mejor. Yo estaba bien coherente de que sabía que tenía que trabajar y tenía que grabar, tenía que estar pendiente. Hay momentos que a Chamba se le traba el cable, tengo que destrabarlo, estirarlo porque se tira al público y todo. Pero sí, lo que tú dices tiene mucho que ver y yo creo que fue eso, que nosotros no entendíamos el nivel europeo como es. O sea, son bandas que ensayan 4 veces a la semana, 4 horas posiblemente, tienen tours internos en Europa. Nosotros tocamos en El Salvador, cuando una banda es activa puede tocar 2 veces al mes, si no cada 3 meses, cada 4 meses, muy diferente. O sea, fue una cachetada a la realidad lo que vivimos nosotros en ese momento. Sí, eso es interesante, ¿verdad? El verlo, digamos, y yo creo que esa primera oportunidad, pues aprendieron ustedes y aprendió todo el mundo, ¿verdad? Sí. Porque sí. igual, digamos, como el caso de ustedes, hubo muchas bandas que compitieron varias veces. Por ejemplo, recuerdo Rotten Souls, creo que fue hasta la tercera o cuarta vez que ya ganaron. Correcto. Y ganaron la final centroamericana, ganaron Costa Rica y vinieron, insistieron, ¿verdad? Y todas las demás bandas han venido, digamos, con un poco más con experiencia de lo que las anteriores también han hecho, ¿verdad? Y también con todos los comentarios, porque yo creo que mucho en toda la región tal vez se hablaba siempre mucho de como que era... yo me recuerdo mucho cuando se lanzó esto, mucho se lo he dicho a los mismos guatemaltecos, que se hablaba mucho, sobre todo en Guatemala, de que mira que vivillo los ticos, ¿verdad? Carlos Metal sacó eso para mandar a Side of Emptiness de Costa Rica. Sí. Ese comentario andaba por boca de todo el mundo, ¿verdad? Y pues ganan ustedes. Y es que la gente no entiende también que el que elige son los jurados. Exacto. El jurado es el que elige, ¿no? Y ahí, por ejemplo, muchas veces se van donde el productor y lo cagan al productor, ¿verdad? Que le ha pasado a Marinero, le ha pasado a Douglas, le ha pasado a Eric, se enojan con el productor como que tuviera la culpa. Es un jurado el que elige
igualmente acá también eligen y hasta piden que cuáles son los rubros y que esto, que aquí no tiene mayores rubros. Inclusive ahora ya lo hacen ahora lo hacen hasta más distinto. Antes nos daban nada más como una hoja con los nombres de las bandas y listo. Siguen dando lo mismo, sin rubros de nada, pero inclusive ahora es ahora somos como 50 jueces. Entonces ahora uno llena los lugares y los mete dentro de una tómbola, y antes nosotros sabíamos, íbamos votando todos, y entonces se sabía, digamos, ya desde que salíamos de esa reunión, los promotores sabíamos, o los jueces sabíamos el resultado. Ahora no, ahora uno lo tira ahí en una tómbola, el último día, el jueves, miércoles y jueves son los días de la batalla. Sí. Y el viernes que se anuncia, nosotros tampoco sabemos el plan. Pero es una decisión pues tomada por ellos, bueno, por ellos no, por los jueces, pero es una decisión que, o sea, como te digo, o sea, digamos, yo, por ejemplo, este año voy de juez, y yo tengo que ver 30 bandas, yo no me voy a poner a ver con qué hizo tal banda, si le abrió a este, si le hizo a esto, qué carrera tiene. Ni a mí, ni a ninguno de los jueces nos interesa eso. Lo que nos interesa es lo que vaya a hacer cuando se para en la tarima. Exacto. Se para en la tarima y hace un excelente show. Yo no sé ni de dónde viene ni qué ha hecho, pero esa es la mía. Sí, yo tuve la experiencia de ser juez 2015, cuando ganó Araña, y después la gente me preguntaba y yo le decía, son ellos, o sea, ellos son los artistas, ellos ya traen una trayectoria en El Salvador, y ¿por qué ganaron? ¿Y cuál es la...? No, que simplemente son buenos músicos. Eso fue lo que los llevó a ganar. O sea, no es ningún trato aquí especial, no, simplemente el jurado es eso. O sea, siendo jurado en esa oportunidad, que no pude votar obviamente porque era de mi país, no puedes votar por tu propio país, entonces los demás sí me preguntaban un montón eso, me recuerdo bien, y es eso, que todos notaron la profesionalidad a la hora de presentarse de Araña. Entonces sí recuerdo muy bien ese detalle, y todo lo que dices tiene toda la razón en cómo funcionan los jueces, ¿verdad? Quizás para ir adelantando un poquito en el tema, bueno, te comento eso de que vemos a las bandas y todo y nos abruman. Nos presentamos, hay videos, la gente lo puede ver, ahí están en YouTube. Después de eso, creo que tú nos llevas a un almuerzo que va después de la batalla, y nos dan estas camisetas hermosas, preciosas, y que es mi trofeo junto a esto, que siempre lo voy a cuidar en toda mi vida. Lo voy a mandar a enmarcar cuando no me quede y eso, fue una experiencia genial. Yo agradezco un montón todo tu apoyo en ese momento, pero llega el momento en el cual, como tú dices, viernes, se da la noticia de quién gana. Lastimosamente para nosotros, que íbamos muy positivos, y eso fue algo que veníamos de la primera batalla en Costa Rica, nosotros pensábamos, o sea, que íbamos a quedar algo, pero como te digo, ya nos quedamos abrumados viendo la experiencia europea más que todo. Y estuvimos ahí. Yo me recuerdo que estaba viendo Trivium, y por estar viendo Trivium me tardé y no vi realmente cuando otorgaron. Ya después los miembros de la banda enojados porque no estuve en el momento. Al final no habíamos ganado nada. Creo que se hizo una mención que no está correcto para mi punto de vista haber dicho que hayamos ganado un tercer lugar, porque no lo fue. No había un tercer lugar en ese momento. Creo que solo había un primer lugar, no estoy muy seguro, pero era el tiempo de que había disquera de Wacken y los premios que te dan las marcas. Pero no quedamos en ningún lugar. Había un feedback que no fuimos, y creo que después de eso ya hubo un quiebre dentro de la banda. Cada quien agarró sus rumbos. Hubo una situación en la cual a mí no me pareció, que te lo comentaba fuera de cámaras, que es que el primer día en la mañana, después de estar acampando, yo tomé la decisión. Chamba venía de regresar, de pasar toda la noche con unos españoles, te imaginarás. Entonces fuimos a vender discos, y me dijo, no, pero ¿quién va a vender discos si nadie nos va a comprar? Hay que intentarlo. Bueno, 50 y 50. Gente nos dijo sí, gente nos dijo que no. Logré 50, creo que fueron 50 euros al final de cuentas, o 80 euros, no me acuerdo bien. Pero todo lo guardé. Todo lo guardé, ¿para qué? Para la banda. Porque mi labor como manager era ese. Recuerdo que hay dos personas que me felicitaron mi labor, que fue que estaba con Renato y estaba el vocalista de Warcry, Víctor, que me dijo felicidades por tu trabajo de manager, porque le di el disco, le di mi tarjeta de presentación y un sticker de Virginia Clem.
y de ahí creo que la que guardaba los instrumentos en la bodega, que era un tráiler que se guardaban los instrumentos, también dijo, hey, buen trabajo, porque yo tenía todo en un separador, todos los pasaportes de cada uno y llevaba el orden. Tuvimos ayuda, al final de cuentas. La embajadora de El Salvador, una amiga del sonidista, era hija de diputada en ese momento, en esos tiempos, y se contactó con la embajada. Muy raro porque fuimos al Ministerio de Cultura y simplemente nos dijeron que no. Cuando nos comunicamos con ella, con la embajadora en Berlín, nos dijo, ¿y por qué no me avisaron? No sé, le dijo, nosotros fuimos y no nos quisieron ayudar. Bueno, ¿cuánto necesitan? 600, 800 euros. Vámonos. Gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Pero lastimosamente no los podía recibir en ese momento porque ya teníamos que irnos y el ATM lo iba a poderlo retirar hasta después de Wacken. Bueno, resulta que yo me voy para Wacken y ¿por qué tengo solo esto? Porque yo tuve que mantener a la banda con mi dinero y lastimosamente, y yo entiendo la fiebre y tampoco los culpo, no es mi idea hacer un chambrerío de esto ni decir las cosas negativas, pero yo entiendo la fiebre. Como tú dices, uno piensa, es ahora o nunca. O sea, ¿voy a regresar o no voy a regresar? No sé. Todos ellos compraron chumpas, suéteres, mercadería, de todas de Wacken. Y está bien, yo no me quejo de eso, está bien, es un recuerdo si lo quieren comprar. Pero llegó un momento después de ese anuncio de que la banda que ganó, que fue Hammercold, se quebró la banda y nos separamos. Hicimos como 3 grupos diferentes y el vocalista se fue a vender discos. Entonces, cuando me lo encuentro más noche, él ya andaba ebrio y yo ya no tenía dinero porque todo lo había invertido en la banda. Entonces, yo le pedí un favor, que era prestarme 3 euros y me los negó. Fue una herida tan fuerte para mí porque yo había puesto todo mi empeño en que esta banda llegara hasta allá y que trabajáramos en equipo. Y ese momento de ebriedad de él también lo comprendo, pero tampoco es algo que también voy a tolerar. Y pasó eso. Bueno, los que van allá sabrán que hay ATM, pero son unas colas larguísimas y tenés que esperar hasta como a las 3 de la mañana para poder pasar. Y sí, hubo un quiebre más que todo con él. Con él yo sí tuvimos un resentimiento, ya lo limamos, ya nos llevamos, pero igual él tiene otra vida, él vive en los Estados ahora y no tenemos mucha comunicación, la verdad. Pero sí, fue un momento bien difícil para mí. Yo desperté al día siguiente y él con mucha goma moral porque no me dio algo que yo les di a ellos. No lo esperaba tampoco, ni estoy esperando que me digan gracias. O sea, simplemente era mi labor. Yo iba como manager. Entonces, sí, con goma moral, mejor dicho, él. Y yo vine y lo senté. Y como bien decimos aquí, le pegué su puteada. Y le dije, mira, vamos a regresar. Yo necesito que te metas un psicólogo o algo, pero trabajar así con vos, yo no voy a trabajar. Bueno, yo regreso. Recuerdo que subo al carro con mi madre. Y yo le dije a ella, mira, si supieras lo que me pasó todo el viaje, y le conté. Y ya no quería verlos a ellos. Por 2 semanas no nos comunicamos. Después seguimos. Esto te ayuda a tener un derecho de piso, de hecho. Nosotros teníamos 7 años. Yo calculo que en El Salvador son 10 años. De 10 años de trayectoria, ya después tu derecho de piso ya es aceptable, ya te consideran una banda estable. Nosotros no. Por haber hecho Wacken, teníamos 6, 7 años y eso hizo el derecho de piso. La fiebre de después que todos quieren que regreses que vayas a Honduras, que vayas a Guatemala. Todo el mundo se volvió loco con eso y recuerdo eso porque sí, solo nomás llegamos y empezaron a llamar, que vénganse aquí, vénganse allá, y fue una fiebre total. Pero continuaba la fractura. Entonces en mi persona ya no estaba cómodo. Yo no estaba cómodo y termino retirándome de la banda a finales del 2011, en diciembre, por las mismas razones, porque ya no sentía comodidad, siento que la banda no fue muy profesional, aunque también lo vuelvo a mencionar, no es culpa, era un momento que nadie sabíamos cómo comportarnos en ese momento, fue demasiado fuerte la experiencia, así como tú lo mencionas también que fue tu primera experiencia lidiando con una banda centroamericana y también supongo que no sabías qué esperar.
Entonces, no sé, ¿qué podrías darnos ya casi para ir terminando? ¿Cuáles fueron tus puntos de vista de cómo se comportó la banda dentro del festival una vez ya presentada y una vez ya después y ya cuando nos retiramos? Claro. Y otra vez con mis notas, sí, digamos, el primero, el tema del anuncio, ¿verdad? Eso sí es una cosa que, que yo lo comprendo también mucho, ¿verdad? Porque es esa euforia, digamos, dentro de la misma emoción, ¿verdad? De haber tocado en el backend y ir a ver lo de los premios. Muchos se la creen y muchos se la creen hasta más de lo que es recomendable, ¿verdad? En el caso de eso, digamos, yo no recuerdo bien esto, por ejemplo, lo comentar, digamos, de la mención de un tercer lugar y todo eso, porque nosotros sí estamos siempre como durante mucho tiempo, como te dije, nosotros los jueces y los promotores, digamos, nos reuníamos y íbamos viendo el tema, ¿verdad? Siempre tratamos de que el backend nos diera, digamos, ese feedback, digamos, de quién quedó en cuál lugar, y el backend nunca lo hizo, nunca le gustó hacer eso. Más bien nosotros, digamos, éramos los que agarrábamos, y me acuerdo que en Islandia siempre llevaba una laptop y entonces iba computando los datos para que nosotros los tuviera el backend y entonces después nosotros ver cómo quedábamos y todo el tema, ¿verdad? Por eso yo sí estoy, digamos, muy consciente, digamos, de los lugares que hemos obtenido. Yo, digamos, sí, digamos, me he tratado de mentalizar siempre el top 10, ¿verdad? Digamos, de dónde hemos quedado. Y nunca habíamos quedado dentro del top 10 hasta que llegamos al punto de, ¿cómo es que se llama? De Verso Fumbra, Verge ¿verdad? of Umbra, Belice, correcto. Entonces, ahí de sextos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me llamó la atención, sobre todo que uno de los jueces llegó y se le acercó a Verso Fumbra y les digo, mira, ustedes, a mí no me gusta el ritmo de ustedes, ni la música de ustedes, ni nada, pero desde ahora soy fan de ustedes y les voy a decir que quedaron de sexto lugar porque inclusive algunos de los jueces no estaban presentes. Y entonces no los vieron a ustedes y todo el tema, ¿verdad? Ellos quedaron de sextos y pudieron haber quedado mejor, ¿verdad? Pero sí es un tema, ¿verdad? Somos muchos jueces, ¿verdad? Uno no sabe exactamente dónde están. Somos 40, 30 jueces y no se puede andar, digamos, persiguiendo a todo el mundo para que vean a todo el mundo. No son solo las bandas las que andan borrachos, también los jueces, también los promotores, todo el Sí, mundo, ¿verdad? totalmente. Es una fiesta, total. Sí. Eso, ¿verdad? Sí recuerdo eso y recuerdo, digamos, pues ahora el noveno, digamos, de Teófobos, ¿verdad? En el caso de ustedes, yo no recuerdo que hayan quedado, digamos, No, dentro del hotel, por lo menos. no Eso quedamos. yo. eh, Luego, ¿cómo se llama? Ahora sí dan hasta el quinto puesto. En aquel entonces sí daban solo el primer lugar, solo daban el primer lugar. Y hubo un problema, después hubo. Bueno, el tema es que ahora dan hasta un quinto puesto. Y le dan premio a los cinco. Le dan premio a los cinco, entonces al quinto le dan 1.000 euros y algunas cosas, a los otros 2.000 y algunas cosas, etcétera. Como vos decías también, digamos, había una disquera que era del backend, en Norm, eso no funcionó. Después estuvo Nuclear Blast, que tampoco llegó a funcionar. De hecho, me acuerdo que una vez fue inclusive una banda de Islandia, que a mí me gustó mucho, que la puse de primera, ganaron y todo el asunto. Y el tema fue que ellos ya tenían un contrato de distribución. Y ahí fue donde empezó, digamos, a meterse dentro de las reglas el tema del contrato de distribución, porque el contrato de distribución no es un contrato disquete, es un contrato, Ok, digamos, simplemente una empresa que les distribuye la música. correcto. Y Nuclear Blast, al haber ganado esta banda, quería distribuir el mundo entero. Y la banda dijo, no, es que en Asia tenemos una gente que nos distribuye mucho, muy bien, y entonces eso no queremos dejarlo. Pueden distribuir el resto del mundo, pero no Asia. A Nuclear Blast no le gustó. Y entonces ellos rechazaron el contrato de Nuclear Blast. Y entonces hasta ese punto llega, ¿verdad? Son, como vos decís, es otro mundo en el que viven acá. Se lo decimos mucho al backend, ¿verdad? Porque, digamos, yo, por ejemplo, con el de México, con el de Uruguay, ¿verdad? Hablamos mucho, tenemos un grupo y todo el tema. No es lo mismo, digamos, una banda como ustedes que vienen arañando las paredes, como viene una guidora, ha venido historias que conozco de terror, de Corpse Garden, por ejemplo, también cuando vino, bueno, muchas bandas que vienen arañando las paredes y todo el asunto para llegar acá. Rotten Souls, que también terminaron ahí como un tugurio, ellos mismos se cagaban de risa, un tugurio que hicieron ellos ahí en la zona de camping, ¿verdad? También todas las cosas que ustedes les pasaron y el asunto, ¿verdad? ¿Qué te digo? No es lo mismo eso
a, por ejemplo, una banda que viene de Dinamarca, que vienen en carro y se Exacto. devuelven el mismo día. O muchas bandas que yo conozco que llegan, tocan en la metal pantalla y ni siquiera se quedan para el festival, se devuelven. Entonces, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es otro mundo. Y esa diferencia de temas, hemos tratado varias veces, digamos, de que el backend sea un poco consciente, que no es lo mismo venir de China a venir de Bélgica, ¿no? Pero no, como que no se trata mucho el tema. Yo creo que ustedes lo hicieron bastante bien. Pasaron un montón de cosas que yo creo que tenían que pasar. De hecho, han pasado también con otras bandas cosas similares o cosas peores. A otros les ha ido mejor, a otros les ha ido peor, ¿verdad? Así tiene que ser. En el caso de la embajada, por ejemplo, también recuerdo el tema, digamos, de Belice. De Belice, digamos, que también traían muchas cosas de la embajada. Se movieron mucho ellos y traían muchas cosas, hasta de un ron y toda la cosa. En el caso de ustedes, por ejemplo, ahora eso que me contás de la embajada, yo no lo sabía. Sí. En Honduras, hace poco me di cuenta también que me parece que la embajada de Honduras, cuando ganó Corona de Cuervos, también les ayudó en algo. Ahora este año les ayudó a Guidora, y el año pasado, y de hecho, curiosamente, la embajada de El Salvador, que ha estado en las últimas ocasiones, se ha metido muy de lleno. Y me parece, yo creo que debe ser otro embajador, una cosa así, ¿verdad? Sí. Porque es como que apoyan no solo la música, sino la cultura y muchas cosas, ¿verdad? Deportistas y de todo. Y en realidad me parece muy, muy, muy acertado el tema. Se ha tratado de hacer en muchos países eso. Y pues no, las embajadas del resto de Centroamérica no actúan como la salvadoreña, ¿verdad? Que para mí un aplauso para la embajada de El Salvador. De hecho, ahora hacen un evento con Guidora también, ahora el domingo les ayudaba un montón de cosas, les dieron también un soporte de dinero y todo el asunto. Esto que ustedes les pasó en aquel momento, tampoco lo conocía, también un aplauso por eso, ¿verdad? Luego, que tenía apuntado otra vez a Renato, yo no me acuerdo para qué era, pero bueno, el tema de, bueno, parece que les ayudó también a ustedes. Sí, nos dio un boleto. Sí, esa es una cosa muy, 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 muy interesante de él, ¿verdad? A mí me ha ayudado mucho cuando he tenido situaciones de cambios ahí en El Salvador y todo el asunto, muy, muy interesante, y Renato pues muy, muy fiebre de eso, y además amigo de uno y todo el asunto, ¿verdad? El método de pago, tengo apuntado acá, digamos, con el asunto de lo que te pasó con ese dinero, es muy interesante porque ahora el backend hasta eso cambió. Ahora, digamos, dentro de las cosas estas, te ponen una cosa de plástico y entonces ahí tiene un chip. Ok. Todo se paga con el chip. No puedes comprar casi nada en efectivo. Todo es con el chip. Para arriba, para abajo. Sí ha cambiado bastante. Con unos cajeros, y en los cajeros uno mete, digamos, o tarjeta de débito, crédito o efectivo, y cargas el chip. Y después cuando te sobra dinero, o digamos si ya te devolviste y todo eso, te quedan los 20, 30 euros, te metes a una cuenta que tenés que hacerte un banking ID, y entonces te pones la cuenta tuya y te devuelves a plata. Y entonces eso pues sí ha cambiado mucho, eso es una cosa positiva, ¿verdad? Hay bastantes cosas positivas, digamos, que hay, inclusive, digamos, también todo lo que es que ustedes no lo tuvieron, digamos, yo me acuerdo ahora que comentabas todo el tema, digamos, de las comidas y todo eso, el tema de las camisetas sigue siendo lo mismo, o sea, digamos, también inclusive tienen que llevar, le dan un paño, ¿no? Y con ese paño, si usted devuelve el paño, le dan la camiseta, si no devuelve el paño, se quedan sin camiseta. Correcto. Muy interesante. No me acuerdo de ese tema, de hecho esa que vos tenés yo también la tengo, es artista. 25 años. Muy bien, todo eso. Todo lo que dicen ustedes lo he hecho con las demás bandas, con mucho gusto. En el caso de ustedes fue muy, muy interesante, digamos, porque fue la primera experiencia, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que en esa vez sí me metí con mucho más de cabeza, ¿verdad? Con la banda. No es que no lo haya hecho con los demás, pero sí fue, digamos, como fue la primera experiencia, tener que agarrar todo lo que estaba pasando, irme atrás con ustedes y todo el asunto. También lo hice con Araña, también lo hice con Rotten Souls, también con los dos morenos de Virginia Clen, también con los de Teófobos, con todos he tenido una muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Yo disfruto en realidad el estar con ustedes, el verlos, el brillo que tienen y todo el asunto. Me acuerdo, yo no sé si fue el machillo de ustedes, una cosa así que se tatuó el chunche del backend y todo. Sí, dos de ellos se tatuaron en la espalda y en la pierna.
esto, nunca me hice un tatuaje. No sé, me parece interesante hasta dónde llega, digamos, ese amor, ¿verdad? A la Sí. cosa, ¿verdad? Y me acuerdo de hablar con ellos y con Chamba y con el machillo había dos machillos, uno como de colochillos y el otro de pelillo claro. Sí, el batero y el bajista. Sí, no, muy chamaquillos, ¿verdad? Muy chamaquillos y como te digo, sí, ahora me recuerda montones a estos de Guidora, ¿verdad? Vamos a ver cómo me va con Juan y los demás, porque de hecho Juan más bien es el mayor de ellos. Sí. Entonces, Promedio 18 años, son mucho más jóvenes que nosotros en ese momento. Y vienen en unas condiciones muy parecidas a las de ustedes, ¿verdad? Wow. Así que nada raro que si le haces una entrevista a ellos después, te cuenten cosas similares, porque sí, muchas cosas, yo les he dicho, no, mejor eso no lo hagan así, eso no, tal vez, porque no. O sea, hay ciertas cositas que les he tenido que decir que se enderezan, ¿verdad? Porque sí, son situaciones como ustedes la vivieron, que sí, y el último punto que tengo acá apuntado es, por ejemplo, toda esa efervescencia que se da después, digamos, de Virginia Clem cuando ya regresa, y después yo me alegro montones de verlos ahí, donde en realidad los invitaban a todas partes, ¿no? De hecho, ustedes tocaron, creo que Douglas los invitó a tocar con Pestilence y todo el asunto. Pestilence, y estaba Sodom, pero no se pudo realizar, y varios conciertos, sí, después Joe, Mega Metal, toda la vida nos invitaba. Por eso, y también inclusive Rotten Souls también, y también en los pueblos, ¿no? Como quien dice, sí. eran muy aceptados. Y ahí yo creo que es donde en realidad viene el premio de lo que es la Metal Batalla. Exacto. Porque ahí es donde en realidad viene, digamos, donde cambia un antes y un después de la banda. Sí. Independientemente de ya toda esa exposición que tuvieron ustedes y todo eso bagaje que aunque independientemente que después se hayan agarrado las mechas y todo el asunto que ha pasado con muchas bandas. Sí, es normal, la verdad. ¿En qué país ha pasado eso? En España, en todas partes. Aún las bandas gigantes, o sea, Pantera, todos se pelean. En todas pasa eso, ¿verdad? Y sí es muy interesante, digamos, el ver, digamos, que después de esa exposición regresan al país y como usted dice, ya ese piso se levanta a la enésima potencia, ¿verdad? Porque ya es completamente otra banda, ¿verdad? Por ejemplo, Teófobos, que vino el año pasado, esa banda yo no sabía, tiene un año. Tiene un año y salió y llegó y tocó y ganó en Guatemala y ganó en la final, creo que fue en El Salvador, que le hizo Sí, Marinero. Un año. Y ya está. Sí. Por lo menos por haber tocado en el backing y todo eso, una banda que tiene un año. Ahora ya digamos tiene 2. Pero eso es una cosa muy, muy interesante. Tratamos de mover montones, por ejemplo, a Verso Fumble y a otras bandas, ¿verdad? Porque siempre yo trato de mantener, digamos, contacto con productores de por acá, a ver si les interesa. Claro, el traer los de Centroamérica y todo el asunto es un poco complejo, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, digamos, todo eso que usted me dice, ¿no? De todo lo que, donde los invitaron y después ya uno sigue publicándolos como ganadores de la Metal Batalla, eso en realidad es el premio, ¿verdad? Y algunas bandas saben, digamos, disfrutar eso y otras no. Pero sí, eso definitivamente, yo, digamos, si tengo que resumir a algo, es eso, ¿verdad? El antes y el después de una banda que viene al backing, eso es además de lo que aprendieron, ¿verdad? Ya sí, una escuela. Más grande que usted sea, que te digo, por ejemplo, Araña, que era muy grande en su entonces cuando ganó la Metal Batalla, puede ser muy grande en El Salvador, pero llega aquí y es una banda más. Exacto. Entonces, ya, Salvador grande, pero aquí es la Araña, ¿no? Móntese ahí en la tarima y enseña a ver si son tan buenos. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que ese es el mundo, digamos, donde algunas bandas saben demostrar aquello y otras no. Y, por ejemplo, yo resumo el tema, digamos, de todas las bandas que han venido acá, todas han tenido, digamos, algunos años de carrera, a excepción de Version Home y Teófobos, que eran dos bandas, digamos, como muy bajas en el tema, digamos, en el tema centroamericano, que eran, digamos, como muy poco, digamos, lo que tenían, ¿verdad?, de carrera, y resulta que aquí en el backing sí quedaron dentro del top 10. Entonces, yo ahí
es donde yo me pregunto, puede ser también por el estilo de música, ¿verdad? Porque Más que todo. toca cosas muy distintas, que me acuerdo cuando los dos ganaron, siempre hay un montón de comentarios en redes y todo el asunto de cómo va a ganar esa venta y eso y lo otro, y es simplemente otro género. Sí, Pelos, ya para ir terminando totalmente, te agradezco tu tiempo. Quiero solo agregar que para las bandas que no han tenido la oportunidad de inscribirse a ninguna Metal Batalla y lo vean muy, porque sí es un poco lleva mucho económicamente, ¿verdad? El movilizarte y todo eso, pero es una experiencia de vida. Creo que si yo no hubiera vivido esto, no tuviera la mentalidad que tengo ahora de cómo funciona la industria. Y eso es gracias al Backen, gracias a vos por meter esto tanto con Olga y con todos ahí, toda la banda de Cráneo Metal, ¿verdad? Que le mando un gran abrazo a todos, a Sata, a todos. Que esto es gracias a ustedes y la oportunidad, ¿verdad? Y yo motivo y esperemos tener una próxima entrevista y hablemos solo de la Metal Batalla. Solo de la Metal Batalla para que la gente entienda realmente. Ya diste mucha información, pero creo que falta y gracias por tu tiempo nuevamente y nos vemos en la próxima, Pelos. Y este es nuestro segundo capítulo de conversaciones incómodas de la escena del metal de El Salvador. Gracias a todos por su compañía y recuerden, síganos en redes sociales. Vamos a estar produciendo muchos más temas y todo que ustedes nos escriban lo estamos leyendo y lo estamos respondiendo. Así que nos vemos en la próxima.